A comenzar comenzamos a grabar entonces y hay algunas cosas que me gustaría, un par de cosas que me gustaría hacer antes de comenzar de lleno en el libro de Hebreos. En primer lugar, lo que me gustaría hacer y me gustaría aclarar un poco es el la razón por la cual yo hice el examen como lo hice. Y para que ustedes entiendan algunas de las cosas que quiero plantearles, quiero tomar un ejemplo muy típico de la vida cotidiana. Por ejemplo, ustedes tienen un nombre de usuario y una contraseña en, no sé, la cuenta del banco, en cualquier aplicación que ustedes quieran llevar adelante. Tienen, por ejemplo, una contraseña en el teléfono, ¿sí? Que ustedes o son números o es una forma. eh, y la realidad es que cuando uno tiene un número de usuario y una contraseña, lo que uno jamás debe hacer es olvidarlos. Gracias a Dios ahora tenemos los teléfonos que nos recuerdan todo. Pero cuando eso no existía, ¿qué hacía uno? Anotaba, las anotaba en una libreta porque sabía que si no se llegaba a acordar era un dolor de cabeza, porque había que resetear la contraseña o el usuario o lo que fuere. ¿A qué viene esta pequeña comparación que estoy haciendo o esta imagen que estoy haciendo? En que si uno escribe mal su nombre, aunque la contraseña esté correcta, ¿puede entrar o no puede entrar a la aplicación, a la cuenta de banco, etcétera, etcétera? ¿Se puede entrar, sí o no? No, no se puede entrar. No se puede entrar, porque ambas cosas tienen que estar totalmente correctas. Si yo escribo muy bien mi nombre, pero, oh Dios mío, me olvido la contraseña, que la hice súper difícil para que nadie me la adivinara, y no la anoté en algún lado o no la guardé, no tomé la precaución de apretar en el teléfono, ¿qué es lo que ocurre? No puedo entrar. ¿Por qué? Porque para el sistema, para la computadora, ambas cosas tienen que coincidir para que se le otorgue el permiso a la persona que está entrando a esa aplicación, a la cuenta de banco, no sé, a su cuenta de Instagram o de Facebook o a la cuenta de Twitter o X o como lo quieran llamar, para asegurarse que esa persona sea la persona quien dice que es. En algunas de las preguntas del primer parcial que tuvimos, yo hice algo parecido. ¿Qué es lo que hice? En alguna parte del texto yo puse una parte que era verdadera, pero una parte que era falsa. Por ejemplo, la primera pregunta que decía, lo que has oído de mí ante, y yo puse algunos testigos, esto, no, ese texto no es, es Hebreos, Dios, no, ese es otro, de Primera Timoteo. Este es, Dios, habiendo hablado algunas veces o muchas veces. Nosotros habíamos dicho que era muchas veces. Ahora, yo en el texto del examen puse algunas veces y después la segunda parte del texto era correcta. Entonces, cuando yo leo todo eso, si una parte es falsa, todo es falso. Si yo a Graciela, la directora de Zárate, la llamo, ¿cómo se llama la otra Graciela? De Zárate, ay, Las Lazzaroni. Lazzaroni, ahí está. Si yo a Graciela Falco le digo Graciela Lazzaroni, Graciela Falco va a decir, no, yo no soy esa persona y no quiero la nota de esa persona.
Y si yo hago lo mismo con la hermana Graciela Lazzaroni y le doy la nota de la hermana Graciela Falco, lo primero que va a decir, no, 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 mi apellido no es Falco, mi apellido es Lazzaroni. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto, mis queridos? En una premisa, es decir, cuando yo hago una declaración, para que la declaración sea verdadera, cada parte tiene que ser verdadera. Si una parte es falsa, no va. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y otra cosa es decir que Dios habló algunas maneras. No es lo mismo. Y en un tiempo en que da lo mismo decir una cosa que decir otra cosa, qué bueno, no importa. Si no decimos las palabras exactas, no importa, porque eso es lo que nos dicen los jóvenes. Es decir, las nuevas generaciones, bueno, lo digo de cualquier manera. Me pasa a mí cuando los chicos tienen que justificar cosas en matemática, por ejemplo, en geometría, bueno, el coso de la cosa del coso. No, mijito, no, no, no. Hablamos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Eso es lo que yo pretendo que vos escribas. Si vos me pones la cosa del cosito, no es correcto. Más en la Biblia, mucho más en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la misma escritura que nos dice, hay de aquel que cambie una coma o un tilde. ¿Mm? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que los estoy haciendo pensar, pero pensar de verdad, pensar de verdad. Y lo que les voy a decir es que la semana que viene vamos a tener otro parcial, pero lo que vamos a hacer es un parcial acumulativo. Es decir, que en vez de ser un parcial de solamente el capítulo 2 y parte del capítulo 3, va a ser un parcial desde el principio hasta el capítulo 3. ¿Para qué? Para que ustedes puedan seguir afianzando los conocimientos. Y si esta maestra decide poner una pregunta que encontró que en el primer parcial no había sido contestada de manera correcta, ustedes ya van a estar avisados y ya van a saber cuál es la respuesta correcta. ¿Quedó claro eso, mis queridos? ¿Sí? Esto les va a pasar Amén. en cualquier orden de la vida les va a pasar, ¿eh? Y les digo, les va a pasar peor. Porque, por ejemplo, cuando yo no hice multiple choice, yo solamente hice verdadero y falso. Pero, por ejemplo, en un verdadero multiple choice, las opciones son 5. Si yo pongo 3 opciones, lo estoy haciendo muy fácil. Si pongo 5 opciones y esas 5 opciones son parecidas, realmente estoy haciendo que mis alumnos piensen para poder así encontrar cuál es la respuesta correcta y no tratar de encontrar la respuesta simplemente a través de del descarte. ¿Se entiende? Es para hacerlos pensar. Es decir, ustedes tienen que entender que ya no están más en primer año. En primer año les dábamos con la cucharita. Ahora los estamos soltando un poco para que empiecen a pensar un poco más. Y para que sepan que, bueno, que algunos de nosotros somos pícaros a la hora de tomar pruebas. Y sí, es lo único que tenemos, porque en realidad sería mucho más interesante hacer otro tipo de pruebas, pero esta modalidad es la única que nos permite eh, una corrección un poco más rápida. Bien, la segunda cosa que quiero compartir con ustedes, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto?
Bien, muy bien. Entonces, otra cosa en la cual me gustaría ahondar fue esa pregunta que hizo la hermana Virginia hacia el final de la clase acerca de la diferencia entre pruebas y tentaciones. Yo les di eh, la respuesta la vez pasada, bastante básica. Lo que me gustaría hacer hoy es poder profundizar un poco más en esa respuesta que les di para que de esa manera les quede claro y que también eh, sea un motivo de aprendizaje, porque la verdad es que eh, me pareció, pero sumamente interesante. Entonces, volvemos un poco con lo que habíamos dicho en la clase pasada. Y una de las cosas que queremos decir es que hay una clara diferencia entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. En primer lugar, ¿de dónde viene? La tentación puede venir o del enemigo o de otra persona que nos incita a hacer algo, o también puede venir de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, porque nosotros somos imperfectos. Entonces, muchas veces estamos sujetos a que hay cosas a nuestro alrededor que nos dan ganas de hacer, que nos dan ganas de comer, de tomar, de decir, de no decir, de obviar o de hacer. ¿M? Entonces, la tentación eh, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con mis propios deseos. ¿M? Y cada uno va a ser tentado de maneras diferentes porque cada uno tiene un talón de Aquiles diferente. ¿Qué sé yo? Algunos de nosotros puede ser el uso del teléfono en demasía, en otros puede ser ciertas cosas que comemos que sabemos que nos hacen mal, qué sé yo, no sé. El chocolate, por ejemplo. Hay personas que les gusta mucho el chocolate, pero que saben que les hace mal. ¿Mm? O personas que sufren de algunas enfermedades, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión. Entonces, ¿de qué hay que cuidarse? Bueno, en el caso de la diabetes hay que cuidarse de todas aquellas cosas que contengan algún tipo de azúcar. ¿M? Y en la diabetes, perdón, y en la hipertensión, aquellas cosas que contengan sal, que hacen que la presión suba. Ahora, si yo me tiento en comer un chipá comprado, un pedazo de chocolate, un pedazo de torta con dulce de leche, y yo ya sé de antemano que no debo hacerlo, bueno, caí en una tentación que tiene que ver con cosas mías. ¿M? Ahora, cuando nosotros hablamos de las pruebas Dios las permite. ¿Para qué? Para fortalecernos, las permite también para ver de qué estamos hechos, ¿sí? Para purificarnos, eh, para justamente testearnos, para de alguna manera saber cómo somos. A ver, que alguien lea Santiago 1, versículos 2 y 3. Viene después de Hebreos. Sí, uno, dos y tres. Sí, por favor. Hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien, entonces, cuando nosotros pasamos por algún tipo de prueba, por algún tipo de situación complicada, nos dice
Pablo y le dice a Santiago, y nos dice a nosotros también, considérense como dichosos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes enfrenten esas diversas pruebas, están destinadas a desarrollar la perseverancia y la madurez. Es decir, la prueba va a venir a nosotros para hacernos madurar, para hacernos crecer, para que podamos usar aquellas herramientas que hemos aprendido. Y las pruebas vienen de Dios. El ejemplo clásico que podemos dar, ¿cuál es? ¿Quién pasó por prueba tras prueba tras prueba? Jesús. Jesús, pero Jesús no fue probado porque él no tenía tentación. No, Job, tentado. Jesús fue Job, tentado. Está bien. ¿Quién? Sí, tentado. Job. Job, exactamente. Claro. Hay un conciliábulo entre Dios y Satanás. Y Dios le da permiso a Satanás para que lo zarandee para ver si su fe mengua o no. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes, en ese mismo capítulo 1, versículos 13 y 14, muy interesante este capítulo 1, porque también habla acerca de la tentación. ¿Y qué es lo que dicen los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 1? 13, 14 de... De Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia consuficiencia es atraído y seducido. Bien, gracias por esa versión. Les leo la nueva versión internacional. Cuando alguien sea tentado, no diga es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios es la presencia del bien, eso lo agrego yo, ni tampoco tienta él a nadie, porque sería una contradicción. ¿Puede Dios obligarnos o convencernos de hacer algo malo cuando Él es todo el bien? No puede. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, que la palabra concupiscencia es hermosa, pero si no sabemos qué quiere decir malos deseos, nos confundimos y no sabemos. Entonces, vuelvo y digo, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿M? Entonces, mientras que las pruebas nos acercan a Dios, porque entendemos que es una forma que el Señor usa para pulirnos y moldearnos y mejorarnos, las tentaciones nos alejan de Dios, porque nos llevan por otros caminos, nos seducen para que nosotros hagamos cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Cuando uno pasa por una prueba, una vez que uno entiende la razón de esa prueba, nuestro agradecimiento al Señor por haberla pasado y por entender las razones por las cuales lo pasamos, o pseudo entender por las razones por las cuales lo pasamos, realmente nos hacen crecer y nos hacen verdaderamente confiar en nuestro Señor. Ahora, muy importante entonces decir que pruebas y tentaciones tienen un origen diferente y un propósito diferente. Si yo digo pruebas, las pruebas, ¿cuál es el origen de la prueba? ¿De dónde viene la prueba? El pecado. No, Perdón, al revés. De Dios viene la De prueba. Dios, de Dios, viene de de Dios. Dios. ¿Y cuál es el Y propósito de la prueba? La fe. probarnos, madurar, crecer. Sí,
Sí, sí la fe, pero en realidad es la fe para que entendamos que eso nos va a servir a nosotros para crecer, para madurar, para ser mejores personas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen de la tentación? Ese sí es el pecado. El pecado, El el enemigo. pecado en nosotros, ¿eh? Nada de decir el pecado afuera de nosotros, ¿eh? Ojito. De nosotros. Nuestro propio deseo. Exactamente, es De nuestro nuestro deseo. deseo, nuestros deseos que tienen que ver con el pecado que mora en nosotros. ¿M? Porque tenemos esa semillita de no hacer siempre las cosas correctamente, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de la tentación? Alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios. Exactamente, alejarnos de Dios. Fíjense ustedes el ejemplo de Jesús. Jesús fue llevado a distintos lugares y no quiero entrar en cada detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero el título del lugar a donde él fue llevado antes de comenzar a ministrar, ¿cuál es el título que describe lo que le pasó en el desierto? La tentación de Jesús, ¿o no? ¿Sí? Sí. Jesús fue tentado. ¿Mm? Ahora, Jesús fue tentado, pero ante cada tentación, Jesús tuvo una respuesta bíblica Sí. y no cayó en la tentación en la cual el enemigo quería hacerlo caer para demostrar que Jesús era tan pecador como cualquiera de los hombres. Pero en ninguna de las tres ocasiones nosotros vemos que Jesús haya respondido de alguna manera que no fuera a través de las escrituras y sin caer en lo que el enemigo quería que hiciera. Porque encima, a veces la tentación no es que viene con un color negro o un color rojo y nosotros nos damos cuenta enseguida, tentación, 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 sino que a veces va a ser tan sutil y va a estar escondida, como fue escondida en el caso de Jesús, perdón, a través de las escrituras, porque Satanás usó las mismas escrituras para tratar de hacerlo caer a Jesús. Y sin embargo, Jesús no cayó porque entendió la motivación que había detrás de esto. Entonces, ¿les quedó claro eso? ¿Les ayudó a entender esto un poco mejor? Sí, Flor, a mí sí. A Bien, mí sí. vamos a buscar otro versículo, el último que quiero decirles, que tiene que ver, vamos a leer en Primera de Corintios 10:13. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a usar este versículo? Porque si no parece que estamos fritos todos acá. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, somos tentados, bueno, por el pecado sonamos todos. Pero ¿qué es lo que nos dice Primera de Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias, perdón que interrumpí. Esto es maravilloso, porque esto nos da toda la esperanza para que nosotros entendamos que no, no han sufrido, nosotros no hemos sufrido ninguna tentación que no haya sufrido otro. Cuando uno a veces tiene esa culpa de decir, no, esto solamente me pasa a mí, sepa, hermano o hermana, que le pasa a muchas personas y no solamente a usted. Pero dice, pero Dios es fiel y no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos aguantar. Es decir, vendrán las tentaciones todo el tiempo.
todo el tiempo estamos siendo bombardeados por tentaciones. ¿Cuántos preferirían estar durmiendo en vez de estar acá en la clase? Y la tentación es apagar la camarita y hacer que estamos tomando la clase y ponernos o a cocinar o a planchar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una tentación. Ahora, la realidad es que hay muchos de nosotros que estamos acá que estamos prestando atención y estamos escuchando y estamos escribiendo porque aunque fuimos tentados de apagar la cámara, no lo hicimos porque entendimos que no era bueno para nosotros. Y Dios nos va a fortalecer. Y es maravilloso cuando uno se pone en las manos de Dios y permite que Dios obre en nosotros, la diferencia es abismal y uno siente el, la satisfacción de haber cumplido con las escrituras, de no haber caído en la tentación, de sentirse, bueno, lo podría haber hecho, pero no lo hice. ¿M? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. ¿M? Ahora, ¿van a venir tentaciones? Sí. ¿Van a venir pruebas? Sí. Lo importante es que ahora, con este nuevo entendimiento, nosotros podamos enfrentar las pruebas a través de las escrituras, confiando en el Señor que hay una razón detrás de todo esto, tratando de aprender de lo que estamos pasando, y si somos tentados, de resistir la tentación. No es pecado ser tentado, no sé si lo dije esto, pero ojo, ¿eh? No es pecado ser tentado. Si yo estoy, por ejemplo, yo me tengo que controlar con la sal. Ahora, si a mí me invitan a una casa y hay una picada, de esas picadas, pero impresionante, con salamín, queso, chisito, palito, chipá, eh, y todo lo que ustedes se puedan imaginar, para mí es una tentación. Y yo sé que yo me tengo que controlar porque no puedo comer de más. Entonces, hay días en que prefiero directamente no comer nada. Y ahí me siento requete orgullosa de mí misma. Y hay días en que me doy un permitido, pero me cuido. Porque si yo caigo en la tentación y como de más, después voy a pagar las consecuencias. En mi propia vida. No le puedo echar la culpa a Dios porque la que decidió, eh, digamos, entregarse a la seducción del quesito y del chisito, fui yo, y no me lo mandó el Señor, ¿no? Entonces, ¿eso les quedó claro? ¿Sí? Bien, bien. Amén. Bueno, muy importante que lo tengamos así bien, bien claro, porque también es parte de comprender lo que significa vivir la vida cristiana, ¿no? Bien, bueno, me gustaría retomar, a ver, breve repaso. Bueno, la primera parte del capítulo 1 de Hebreos, pueden mirar sus apuntes, ¿eh? Primera parte del capítulo 1 de Hebreos. ¿Sobre qué habla? De que Jesús es superior Que Jesús es superior. a En la los segunda ángeles, a los... parte, La Ujú. correcto. característica de Jesús. Y en la primera parte nos habla de Jesús. ¿Por qué? Porque el libro, recuerden ustedes, esto es importante, ¿eh? El libro comienza diciendo que en otros tiempos Dios hablaba muchas veces, ¿a través de quiénes? De profetas. De los profetas. Muy bien. En los postreros días nos habla a través del Jesús, Hijo, a través de Jesús, claro. ¿sí? Y después da, ¿cuántas características de Jesús se acuerdan?
8. 8. Ocho características de Jesús, correcto. Después vamos a lo que dijo Ana. Después, lo primero que nos dice es que Jesús es superior a los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que dice en cuanto a los ángeles? ¿Qué no llama Dios a los ángeles? Hijos. Hijo, correcto, no lo llama sus hijos. El único hijo es Jesús, correcto. Bien, ¿qué es lo que cita el autor de los Hebreos acerca de los ángeles? ¿Qué son los ángeles? No sé si hablamos mucho de Min- Ministros, Ministros del trabajadores, hombre. ministros y los hace espíritus, dice el versículo 7, ¿sí? Ahora, ellos son ministros, son espíritus. Ahora, en contraste, ¿qué es lo que dice sobre el Hijo? Cetro de equidad es el cetro de tu Que reino. tiene un cetro de equidad. Ujú. O sea que es justo. ¿Qué más? podemos decir. Bueno, que ama la justicia, aborrece la maldad. Bien. Y dice que lo ungió Dios, ¿sí? Sí, con óleo de Versículo 9. alegría. El Dios Con suyo óleo de alegría lo ungió Dios. más Con que a sus óleo de alegría compañeros. más que a sus Bien, compañeros. correcto. Bien, y después, versículos 10, 11 y 12, vuelve a hablar de Jesús presente ¿en dónde? En la creación, En la creación misma. los Bien, cielos son obra de tus correcto. manos. Y dice que los ángeles, ¿qué le va a pasar a los ángeles? No sé si lo mencionamos esto la vez pasada, me parece que no. Versículo Ellos 11, ¿qué dice? perecerán, Ellos dice, el 11, ellos perecerán. van a morir, Esa ¿sí? parte- O envejecerán. Pero tú, Jesús, permanecerás para siempre. Y después el versículo 14 nos da una definición de qué es un ángel. ¿Qué es un ángel? No son todos espíritus ministradores enviados para No servirse son a todos favor de espíritus ministradores enviados para servir. Es un espíritu que ministra Ministradores. y que Ministradores. sirve ¿a quiénes? Son, Que serán herederos al de la hombre. salvación. Al Son hombre. espíritus que ministran y sirven al hombre. Son Exactamente. como asistentes celestiales que intervienen en diferentes momentos y de distintas maneras, que no van a opacar lo que Jesús hizo, sino que son sus asistentes de la obra del Señor. Bien. Y fíjense ustedes que no dice de los creyentes, dice algo como más rimbombante, ¿no? Dice a favor de los que serán herederos de la salvación, que somos nosotros, los hombres, ¿sí? Correcto. Bien. Entonces, después entramos al capítulo 2 y recuerdan que hablamos muy claramente de los versículos 1 al 4 y qué es lo que dice, por ejemplo, cuáles son algunas de las cosas que menciona desde el capítulo 1 al 4 que son importantes, versículos 1 al 4 que son importantes. que debemos prestar atención, estar alertas. Debemos Para no estar alertas despistarnos. ¿a Lo qué? que hemos Para no- escuchado. A lo que Además, hemos escuchado para no hacer qué, Para no deslizarnos. para no deslizarnos. para no deslizarnos. Y fíjense cuidar con ustedes diligencia que la salvación. exactamente, pero fíjense ustedes que no utiliza la palabra para no caer en este caso, sino para no deslizarnos. ¿Vieron que hay veces en que uno cae, ¡boom! ¿No? Y es verdad que uno cae con todo el ruido y uno se da cuenta enseguida, ¡ay! Pequé delante del Señor. Pero la realidad es que a veces, despacito, despacito nos vamos deslizando y a veces sin darnos cuenta, de repente es como si fuera las arenas movedizas, vieron que lo van chupando a uno de a poquito hasta que queda hasta acá, no sé, en las películas de Tarzán o alguno, que siempre se caía alguno en la arena movediza y alguien lo tenía que salvar. Pero esa es un poco la imagen que quiere mostrar acá. Ahora,
Versículo 3 dice que nosotros no podemos escapar de la retribución del pecado si descuidamos ¿qué? A ver, Esta salvación tan grande. Exactamente, la salvación tan grande. ¿M? Y este versículo 3 es importante, ¿por qué razón? Que tiene que ver con el escritor. Porque habla de los cristianos de segunda generación, ¿De qué de manera? los Correcto, pero ¿de qué em, manera? dice, perdón, em, em, bueno, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Con los Exactamente. ¿M? apóstoles. Por los que oyeron. Entonces, evidentemente, los que estaban recibiendo esta carta no lo habían oído directamente del Señor, pero ellos lo habían recibido de gente que lo había escuchado directamente del Señor. ¿M? Bien, vamos bien. Ahora, después tenemos, aparece algo muy interesante en los versículos 5 al 9, que contradice algo que dijimos antes. O no, no sé. A ver, ustedes me ayudarán. Es cuando Jesús se hace hombre, sí, se hace carne hombre, Sí, em, y bueno, tiene que pasar para tener empatía, para perfeccionar sí, la empatía de conocernos, de saber lo que nosotros pasamos diariamente, bien, Claro, de en cuanto a vivirlo las como lo vivimos tentaciones. nosotros, Sentir lo que el de vivir hombre las cosas como siente. las vivimos nosotros. bien. No ¿Y sé qué si se pasó con escuchó. Jesús? Cuando Él se encarna, ¿qué ocurre? Se hace menor que los ángeles, Ahí porque estamos. ¿Ven? Ahí está Claro, la contradicción sí, aparente. ¿Por qué? Porque ahora primero eso, dijo que era superior a los ángeles, pero después dice que Dios lo hizo menor que los ángeles. mucho ¿Por menor que qué? los ángeles. Porque tomó forma humana. Es hombre, ¿M? claro. Tomó forma humana. Entonces, dice, lo coronaste de gloria y de honra, dice versículo 7, le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto, estoy en el 8, le sujetó Sí, todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por algunos, por Por los todos. elegidos, por los No, 133.000, por todos. por Por todos. todos. por segundo año clase de hebreos. No, por todos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por todos. Entonces, eh, cuando nosotros leemos este versículo, es maravilloso. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender es que Jesús estaba en el cielo, coronado de gloria y de honra, toma forma humana sin pecado, y nos dice la Biblia que Él por la gracia de Dios, que después leemos también en Efesios, que esa gracia que nosotros recibimos la salvación por gracia, no por obras. No hay nada, nada que yo pueda hacer para merecer o tener algo de parte de Dios. Todo lo que yo recibo es por gracia, es un regalo para mí que comienza con la salvación, pero que también tiene que ver con todas aquellas bendiciones que yo recibo. Yo no doy para que Dios me dé.
Yo no pacto para que Dios me bendiga. Yo no hago nada para que Dios haga algo. Yo no necesito torcer la mano de Dios. Todo lo que yo recibo es por gracia, favor inmerecido. La definición de gracia es favor inmerecido. Entonces, Jesús padece la muerte para que por la gracia de Dios, por ese regalo que Dios quería hacernos, Jesús pasara por la muerte y así nos podía entender a todos nosotros. Y entonces comenzamos ahora a entrar y quizás ahora yo ya sé que adelantaron algo en Pentateuco, así que ahora podemos hablar con un poco más de tranquilidad. Dice, porque nos convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsistes, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vuelvo a decir esto. En vez de decir el autor, nos convenía que Jesús fuera perfeccionado por las aflicciones, nos dice, nos convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Esto ya lo dijo en el capítulo 1. Y por quien todas las cosas subsisten. También lo dijo en el capítulo 1, que para poder llevar muchos hijos a la gloria, él tuvo que perfeccionarse, pero no perfeccionarse porque no fuera perfecto, sino porque había un aspecto de la humanidad que Jesús no conocía, que era ¿cuál? La nuestra. ¿Cuál era? ¿La nuestra puede ser? Claro, nuestras aflicciones, todo lo que nosotros pasamos. Entonces, todas aquellas cosas negativas por las cuales nosotros pasamos. Él fue, dice, molido por nuestros pecados, fue herido por nuestros pecados, nos dice el libro de Isaías. Y entonces, lo único que le faltaba conocer a Jesús era el dolor que nosotros sentimos al vivir nuestra vida diaria, porque tenemos que padecer muchas cosas a causa del pecado. Y vuelvo a aclarar, Jesús padeció todo este dolor, pero sin pecado, porque era la única manera que ese sacrificio pudiese ser aceptado por el Padre. Ustedes quizás ya han hablado de esto, no sé, pero ustedes saben que en el tabernáculo había que ofrecer sacrificios, sacrificios por los pecados. Y cuando el pueblo de Israel, las distintas personas venían con los distintos animales, había una serie de exigencias y una serie de características que tenía que tener cada animal para poder ser ofrecido en sacrificio y que a veces eran complicados de encontrar, porque tenían que ser animales lo más perfectos posibles. Pero esos animales eran una sombra, eran un ejemplo de lo que iba a venir después. Jesús, el sin pecado, que dio su vida por nosotros una vez y para siempre, que eso es algo que vamos a leer muchas veces en el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos habla que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Antes era no sé, torcaza tras torcaza, tras torcaza. Todos los años había que traer algo porque todos los años había que ofrecer por los pecados conocidos y por los pecados no conocidos. Había que cubrir todas las bases porque el hombre es un desastre y peca y hasta ni se da cuenta que peca. Ahora, cuando Jesús vino, él vino sin pecado y como vino sin pecado, no hubo necesidad de ofrecer otro sacrificio más. El sacrificio de Cristo
fue suficiente para cada uno de nosotros. Y después se nos da un título especial. Bien. Se nos da a nosotros un título especial. ¿Cuál es nuestro título? Hermanos. Hermanos. Hermanos, claro que sí, hermanos. Ahora dice, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es decir, el que santifica, ¿quién es? Señor. Jesús. Jesús. Los que son santificados, Nosotros. nosotros. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermano. Hermanos, y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio, los hijos que Dios me dio. Bien. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de santificación, y me parece importante mencionarlo acá, aunque seguramente cuando vean Doctrina 2 lo van a ver también, ustedes saben que la santificación tiene como tres distintos momentos en la vida de un cristiano. Se habla, en primer lugar, de una santificación posicional. Esa santificación posicional es la santificación que ocurre cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador y paso de muerte a vida. Jesús dio su vida por mí y ahora mi lugar ha sido restituido delante del Padre. Ya no estoy más alejado de Dios, sino que ahora soy un hijo de Dios. Eso es lo que se llama una santificación posicional. Pero la realidad es que si solamente nos quedásemos con esa santificación posicional, bueno, es un piri, piri, pipi, es un viva la pepa. ¿Por qué? Y bueno, yo ya soy santo, hago lo que quiero, cuando quiero, de la manera en que quiero. Y sin embargo, las escrituras también nos hablan de un segundo tipo de santificación que se llama la santificación progresiva. La santificación progresiva es aquella que va ocurriendo a medida que en mi vida cristiana Dios me va probando y yo voy pasando esas distintas pruebas y voy entendiendo más del camino del Señor, voy entendiendo más de las Escrituras y voy madurando en las cosas del Señor. Esa santificación progresiva, a ver, en la santificación, digamos, posicional y en la progresiva, siempre hay una parte del hombre que el hombre tiene que hacer su parte. Yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador y yo también voy a querer y voy a proponerme el ser santificado día tras día para ser cada vez más parecido al Señor. Ahora, hay una tercera tipo de santificación que se llama la santificación final. Y esa santificación final va a ser el día que Jesús nos venga a buscar y que ya no usemos nuestra ropa, sino que usemos el maravilloso y puro y blanco lino fino y estemos en la presencia del Señor con nuestros cuerpos glorificados. Entonces, tres tipos de santificación. La primera y necesaria es la posicional. Paso de muerte a vida. La segunda es progresiva y es cuánto le dejo a Dios que día tras día me vaya enseñando a través de las pruebas, a través de las escrituras, lo que debo hacer y las cosas que tengo que cambiar en mi vida. Y la santificación final, que va a ser en el momento
en que estemos en la presencia del Señor. Ya no con estos cuerpos, sino con el cuerpo, nuestros cuerpos glorificados. ¿Mm? Flor, Sí. perdón, y con esto también, lógicamente, hay que cuidar la salvación, o sea, Bueno, está sí, intrínsecamente todo sí, sí, es lo que lógico. yo también les dije la vez pasada. Ojito, ojito, escuchen con atención. En la medida en que yo siga creciendo en el Señor y siga permitiéndole al Señor que obre en mí, lo que yo estoy haciendo es cuidar la santificación posicional que Dios me dio. Porque si yo digo que soy un cristiano, pero sigo teniendo las mismas mañas y sigo haciendo las mismas cosas que antes, y no me interesa seguir lo que dicen las escrituras porque lo mismo da, entonces nosotros estamos borrando con nuestros codos lo que Jesús escribió con su sangre. Es decir, Jesús murió por nuestros pecados, murió por darnos un lugar especial en su presencia y eso hay que cuidarlo. Nos toca a nosotros. Por eso es que yo decía, las primeras dos santificaciones, la posicional y la progresiva, vienen por nosotros. Es decir, yo tengo que hacer ese esfuerzo, yo soy la que tiene que constantemente contrastar y comparar mi vida con lo que dicen las escrituras, a ver si hay cosas por las cuales tengo que pedir perdón para seguir adelante. Ya en el tercero ya no. Ahí es el Señor que ya está empezando a mirarnos con otros ojos. Entonces, cuidamos nuestra salvación, cuidemos nuestra salvación. La iglesia cuadrangular es una de las iglesias que cree en que la salvación se puede perder. Hay otras iglesias evangélicas o protestantes que creen que una vez salvo, siempre salvo. Nosotros no. ¿Mm? Bien. Versículo 16. Encontramos que Jesús no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a quienes. A nosotros, A nosotros, a los hombres, ¿sí? los hombres. Y fíjense ustedes, en el versículo 14 y 15 hay dos cosas muy interesantes que Jesús vino a hacer, que no se las mencioné la clase pasada. En el versículo 14 dice que vino a destruir ¿a quién? Al Al diablo. diablo. Al diablo, Genial a Satanás. imperio. Vino a destruir a Satanás. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, en el versículo 15, ¿qué vino a hacer Jesús? A los que estaban Liberar. sujetos a servidumbre. ¿Liberar la de qué? libertad. De la servidumbre. ¿De De la qué? esclavitud. Y del temor a la ¿De muerte. qué? Del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el temor a la muerte produce esclavitud. ¿Se entiende? Entonces, Jesús vino por un lado, a destruir al diablo y también vino para quitarnos a nosotros el temor a la muerte. Que en esta noche, aquellos de nosotros que tengamos temor a la muerte, podamos leer este versículo en otra luz. ¿Por qué? Porque dice que Jesús vino, versículo 15, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, muchas veces ese temor a la muerte nos tiene dominados y somos siervos de esos pensamientos que de última vienen del enemigo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros somos liberados de ese temor, realmente podemos verdaderamente participar de la bendición que significa la salvación de Jesús. ¿Mm? Así que en esta noche sepamos que Jesús no vino a socorrer a los ángeles, nos vino a socorrer a nosotros.
Y no hay que tener vergüenza de los temores que uno pueda tener. Muy por el contrario, lo que uno debe hacer es presentarlos delante del Señor para que el Señor haga la obra completa, para que haga ese milagro, para que haga una operación portentosa en medio de nosotros, para que de esa manera nosotros podamos compartir con otros el poder que actuó en nosotros y para que otras personas también sean libradas de la esclavitud. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bien, Amén. entonces, Amén, sí. bien, Amén. entonces, ahora sí, en el capítulo 3 vamos a empezar hablando acerca de que Jesús es superior a Moisés. Lo que vamos a hacer ahora es el consabido recreíto. Son 20:58, 21:08. Nos volvemos a conectar, a estirar las piernitas.
Normita, te estoy viendo. Señor. Bien. No, no, no me viene atrapado. Ah, está prendido mi micrófono, había sido. Menos mal que me... Bueno, acá estamos de vuelta. Ya estamos en el capítulo 3. Y empezamos entonces. Dice el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bien, entonces, en este primer versículo del capítulo 3, encontramos que el autor al libro de los Hebreos le da dos títulos a Jesús. ¿Cuáles son? Apóstol y sumo Bien, sacerdote. bien. Apóstol y sumo sacerdote. Entonces,
Cuando habla de Jesús como apóstol, lo que está queriendo decir el autor es que Jesús es el representante de Dios ante el pueblo. Entonces, cuando Jesús es mostrado como apóstol, es el representante de Dios ante el pueblo. Y como sacerdote, a ver si me pueden ayudar ustedes, ¿cómo está Ante Dios. mostrándolo a Jesús? Ante Dios. Representa. A ver. ¿Cómo se dice? Representa al pueblo ante Dios. Bien, Ante representa Dios, al pueblo al ante revés. Dios, ¿se entiende? Ante- Uno sí, es el representante de Dios ante el pueblo. Así es el apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado. No significa papá, no significa el que gobierna mi vida, no significa que es el gran yo soy en la tierra. No, 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 no. El apóstol es un enviado y en este caso es el representante de Dios ante el pueblo o el enviado de Dios ante el pueblo. Y como sacerdote, en la otra dirección. ¿Se entiende entonces? Es como, a ver, vamos a ver si puedo compartir con ustedes la pizarra. A ver, ¿dónde está la pizarra acá? No hay pizarra, a ver. Esperen, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos a ver qué pasa. Ah, acá está, pizarra. Bien, me la fueron cambiando de lugar. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos, opa, a Jesús. Bueno, ustedes disculparán, ¿sí? Y tenemos a Jesús. Esperen que no lo puedo dar vuelta yo. Esperen que voy a buscar. No, la voy a hacer yo porque si no me va a tomar mucho tiempo. Entonces, no, tenemos a Jesús y Jesús es el centro de todo, ¿sí? Entonces, tenemos que Jesús fue enviado, ¿sí? Porque recuerden ustedes que apóstol significa enviado. Entonces, a ver ahora, Jesús es el enviado. ¿A quiénes? A los hombres, ¿sí? Es el enviado a los hombres. Obviamente que cuando decimos enviado, estamos diciendo un enviado de Dios, ¿sí? O fue enviado por Dios, si lo quisieran decir. Ahora, y ese título que él tiene vendría a ser el de apóstol. Hoy, apóstol. Así. Ahora, hay otra capacidad de Jesús que va desde los hombres a través de Jesús ay, hasta Dios mismo. ¿Y esa capacidad cómo se llama? Sacerdote. Sumo sacerdote. Exactamente. Creo que acá dice sacerdote o dice sumo sacerdote.
Sacerdote dice. Sacerdote, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces vamos a poner No, sacerdote. yo tengo sumo sacerdote. A ver. Bueno, buscamos. Yo A ver, también por tengo sumo tanto, sacerdote. considerarle al apóstol y al sumo sacerdote. Yo también. Entonces vamos a poner sumo sacerdote, que es el encargado desde los hombres a través de Jesús para llegar a Dios mismo. ¿Está? Entonces, estas son las dos características que tiene Jesús. Una es de Jesús hacia los hombres y la otra es desde los hombres, pasando por Jesús hasta Dios mismo. Y esa es la de sumo sacerdote. ¿Y por qué sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote en, igual esto a ustedes después les queda en la grabación, ese sumo sacerdote era el único sacerdote que podía entrar a la misma presencia del Señor. ¿Para qué? Para mediar entre los hombres y Dios, para lograr que Dios aceptara el sacrificio que le era brindado a Dios. ¿Se entiende? Y era un sumo sacerdote porque era el sacerdote por sobre todos los sacerdotes, que venía de una familia especial, eran descendientes de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote y después hubo otros, pero estos sumos sacerdotes, número uno, iban cambiando. Número dos, tenían que entrar a la presencia de Dios una vez por año, una vez por año, una vez por año, porque no había animal que pudiese verdaderamente cubrir todos los pecados de los judíos. ¿Se entiende? Entonces, nos dice el capítulo 3 de Hebreos que consideremos a Cristo Jesús, que fue el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión, ¿qué significa ahí? Médico, abogado, docente. Mm, Discípulo mm, mm, Un cargo, Cristiano. No, un cargo no, justamente un cargo no. Una profesión un es una oficio, confesión, es algo que uno dice. ¿M? No solamente es la profesión que decimos. En este caso, a lo que se está refiriendo es al sumo sacerdote de aquello que nosotros hemos confesado. Hemos confesado a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. El cual, y vuelve, fíjense ustedes que en cada capítulo, hasta ahora, hay una vuelta a exaltar a Jesús y a recordarle a los hebreos quién era Jesús. ¿Y qué les dice? Es fiel al que le constituyó, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesús fue fiel al que lo constituyó. ¿Quién constituyó a Jesús? Dios. Dios Padre. Exactamente. Dios le dio ese lugar preponderante, Dios lo hizo bajar a la tierra, Dios lo resucitó y está sentado a su diestra. ¿M? Y Jesús siempre ha sido fiel y siempre será fiel a aquel que lo puso en el lugar a donde lo puso. ¿M? Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es decir, acá comenzamos a tener otra referencia, si me permiten la redundancia, a un referente del pueblo judío que fue, es y probablemente seguirá siendo, a menos que ellos se conviertan al Señor, que fue Moisés. ¿Sí? Entonces, eh,
dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Bueno, esto parece un entrevero de palabras, pero vamos despacito y vamos a entender. Entonces dice que Dios lo constituyó, el versículo 2 dice que Dios lo constituyó a Jesús por sobre todas las cosas, ¿sí? Como apóstol y como sumo sacerdote, pero dice que a Moisés lo constituyó, pero en toda la casa de Dios, es decir, al pueblo de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Jesús. Jesús. Es decir, ¿quién tiene más gloria, Moisés o Jesús? Jesús. Jesús. ¿Por qué tiene mayor honra? Pregunta. Porque es enviado de Dios, del Padre. Porque es el enviado de Dios, sí, sí, son buenas respuestas, pero la respuesta está en el texto. ¿Qué dice el texto? Pues él fue fiel a Dios. De mayor gloria. Es mayor gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Y por qué es digno? Mayor honra. ¿Por qué? Porque Jesús es quien constituye al pueblo. Ahí está. Recuerden Está. ustedes una cosa. Dice, porque mayor honra que la casa es el que la hizo. Recuerden ustedes Claro, que como Dios había constructor. constituido al pueblo de Israel como su representante sobre la tierra. Era el lugar de la presencia de Dios. Ahora, ¿quién tiene mayor honra? ¿La casa o el que hizo la casa? El que El hizo la casa. constructor. El que hizo la casa. casa. ¿Y quién había constituido al pueblo de Israel? ¿Quién había hecho la casa? Pueden decir Dios, pero recuerden ustedes que cuando nosotros decimos Dios, estamos diciendo Jesús también, por la sencilla razón que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Mm? Es decir, la Trinidad estuvo siempre presente en toda la obra de Dios, desde el principio y lo va a estar hasta el final. Entonces, Moisés y el pueblo de Israel es la casa de Dios, es el lugar a donde Dios habitaba en la tierra, pero el que constituyó la casa es mayor. Entonces, acá tenemos el primer argumento a través del cual el autor a los Hebreos lo que está diciendo es que Jesús fue superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús Que es construyó quien la casa. construyó la casa. Moisés era parte de la casa. Sí era el líder Siervo. de la casa, pero era hombre. El que constituyó la casa, el que la creó, fue Dios. Y dice el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, claro que Moisés tuvo una parte muy importante en la preparación y en la organización del pueblo de Israel. Ustedes lo están viendo ahora con el tabernáculo, las reglas que recibió de parte del Señor, cómo volvió y organizó al pueblo, cómo los iba acomodando de acuerdo a dónde tenían que estar cuando el tabernáculo ya fue construido. Pero dice acá que aunque todas esas cosas fueron hechas por Moisés y por aquellos que trabajaron junto a Moisés para hacer el tabernáculo, el que tiene mayor honra es el que la hizo, el mismísimo Señor. ¿Por qué? Porque Él hizo todas las cosas. El versículo 4 nos da esa argumentación. Dios es el que hizo, entonces es mayor que el que construyó la casa, ¿no? Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces,
¿Qué es lo que está haciendo el autor a los hebreos con Moisés? Escucho. ¿Cómo? A ver. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de los hebreos con Moisés? Lo dice acá. ¿Qué dice? Poniéndolo como testimonio. Claro, lo está poniendo como un testimonio. Es decir, no es que ahora que está Jesús no vamos a tener en cuenta a Moisés que tuvo una acción y tuvo una vida de mucha preponderancia y que es sumamente estimado por Israel. Es decir, Moisés es un hombre importante dentro de el pueblo de Israel y como tal iba a ser respetado. Ahora, ¿Qué va a pasar? No, pero fuiste. Sí, ahora voy a la casa con ella. vamos a... Ahí está. Y entonces fíjense que dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, en ese momento y bajo esas circunstancias, ¿ustedes ya llegaron a la muerte de Moisés? No, ¿no? No, pero ustedes saben que murió, ¿no? Y murió viendo la tierra prometida, pero él no pisó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios, ¿no? Y una cosa muy, pero muy interesante de decir, que me gusta siempre decir sobre esto, es lo siguiente. Me dicen muchos, pero cometió un pecadito, golpeó la piedra en vez de hablar la segunda vez como Dios le había dicho. Pero ¿qué ocurrió? Él no hizo lo que Dios le dijo. Cuanto más es tu responsabilidad, más se te va a demandar. Entonces, en el caso de Moisés, él nunca tendría que haber golpeado la piedra de la manera que la golpeó, ni hablarle al pueblo de la manera en que le habló, porque esas no habían sido las instrucciones de Dios para con Moisés. Y Moisés debería haber sabido la diferencia, ¿no? Es como cuando uno piensa en un niño y un niño de 2, 3 o 4 años, si se trae el juguete de otro amigo en la mochila del jardín, bueno, uno le va a explicar que el juguete es del amigo, que hay que ponerlo de vuelta porque va a haber que llevarlo de vuelta. Probablemente uno le mande una nota a la maestra para asegurarse que el juguete vuelva a su dueño y no va a pasar a mayores. Se le va a enseñar, no hay que sacar sin permiso, bla, bla, bla. Ahora, si ese chico tiene 9 o 10 años, bueno, ya podemos empezar a hablar de una sanción un poco más seria porque tiene que ver con el hecho que, bueno, ya conocen la diferencia entre el bien y el mal y eligieron hacer el mal. Y si como adulto, como docente, yo oso llevarme algo que no me pertenece, bueno, probablemente eso signifique que yo voy a ser expulsada o echada del lugar porque yo no he hecho lo que debía hacer y yo sabía lo que debía hacer. Entonces, a esto vamos en la vida de Moisés. Moisés sabía la diferencia entre el bien y el mal, entre obedecer y desobedecer. Era un líder y como tal debía dar siempre el ejemplo. Ahora, fíjense ustedes que el autor a los Hebreos, a pesar del error que cometió Moisés y que le significó ver pero no poder pisar la tierra prometida, el autor de los Hebreos dice que él fue fiel en toda la casa de Dios. Él fue fiel, se lo consideró fiel. Es decir, sí, yo puedo cometer algunas equivocaciones, bueno, algunas, puedo cometer muchas equivocaciones en mi vida, pero siempre, si yo me arrepiento, siempre voy a tener
un Dios que me va a perdonar cuando yo traiga a Él un corazón que verdaderamente se arrepiente de lo que ha hecho. Y dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos para atrás. Fíjense lo que dice, que Moisés fue fiel en toda la casa como siervo. ¿Mm? Ahora, Jesús dice que él no fue siervo. ¿Qué fue? Hijo sobre su casa. ¿Mm? Y esa casa somos nosotros. Es decir, que Moisés tenía bajo su responsabilidad al pueblo de Israel como siervo, y esto era un testimonio, era como una señal de aquello que iba a venir. ¿De aquello que iba a venir cuándo? El Señor, cuando viniera Cuando a la tierra, ¿no? Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros, ¿quién es la casa del Señor ahora? El pueblo, El nosotros. pueblo, Nosotros, ¿no es nosotros. cierto? nosotros, Nosotros la somos iglesia, el templo del Señor. Por eso, eh, y nosotros somos los que llevamos en nosotros la gloria de Dios que se manifiesta en nuestras iglesias. Entonces, yo tengo por un lado a Moisés, siervo que estaba encargada de una casa específica, pero ahora tengo a Jesús, que es el Hijo y que está sobre la casa, pero esa casa no es el pueblo de Israel, sino que somos todos La nosotros. iglesia. No, la iglesia, exactamente, aquellos que creemos eternamente, ¿no? Dice el versículo. ¿Dice eternamente? No, No dice eternamente. no, ¿qué Hasta el dice? fin. si tenemos Lo firmes tenemos hasta el firme. fin. Ah, Lo tenemos ok. firme. Otra vez acá tenemos una alusión a esta cuestión de hay que Sinceridad. mantenerse fieles hasta el fin. ¿M? Si te retenemos hasta el fin, la confianza, la fe en el Señor y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, gloriarnos en esa esperanza que Jesús nos va a venir a buscar. Entonces, vuelvo para atrás y digo, Moisés, siervo, la casa que es Israel. Después tengo a Jesús, hijo sobre nosotros, sí, sí, dice Tenemos acá, sí, retenemos firme la tenemos firme. confianza y nos gloriamos en la esperanza. Es Ajá. decir, no es automático, sino que en nosotros tiene que haber ese deseo de hacerlo. Entonces, seguimos un poco más y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bien, vamos de a poco, porque parece que esto no tiene nada que ver con nada y es de una riqueza, pero maravillosa. Fíjense ustedes, ¿qué dice? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que no tenemos que Endurezcáis vuestros corazones. no endurecer el corazón. Es decir, nuestro corazón siempre tiene que estar sensible al Señor.
y no lo hagamos como quienes. En el día de la tentación en el desierto, en la provocación, dice. No. Como nuestros padres. Nuestros padres, Bueno, ¿y de quién está hablando cuando dice los padres? Nuestro antepasado. Del pueblo hebreo. Del pueblo de Israel, exactamente. Ellos fueron los que provocaron en el día de la tentación, donde lo probaron, ¿y qué pasó? No entraron a la tierra prometida, porque no creyeron. Ustedes saben que cuando Moisés llega a la tierra prometida, él envía a los 2 espías, ¿se acuerdan? Y cuando él Sí. envía a los 2 espías, esto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1 y creo que 2. Cuando los espías entran a la... No, estoy mintiendo, no está en Josué capítulo 1, no, está en Éxodo. Cuando los 2 espías entran a la tierra prometida, 10 vuelven con malas noticias y 2 vuelven con buenas noticias. Los 2 que vuelven con buenas noticias son Josué y Caleb. Entonces, ¿por qué? Deuteronomio. Deuteronomio. Entonces, gracias. ¿Por qué es que dice que lo provocaron? Porque Dios les había dicho que entraran. Ellos estaban haciendo un reconocimiento de la tierra porque esa era la costumbre en esa época. No entraban así porque sí, porque ellos ya llevaban a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos van, reconocen la tierra, 10 vuelven con malas noticias y con todas las pálidas, y 2 dicen, bueno, sí, hay algunas cositas, pero Dios nos va a acompañar y Dios nos va a ayudar. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Dicen, no vamos nada. Entonces ahí es donde Dios dice que la generación que no había querido entrar a la tierra prometida iba a vagar en el desierto durante 40 años hasta que murieran en el desierto. Por eso es que dice, en el día en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Es decir, ellos prefirieron quedarse en el desierto antes que entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y por eso esa generación no pudo entrar. Entonces dice, a causa de lo cual, dice el versículo 10, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi vida, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿qué es el reposo ahí? Lo dije. Yo lo dije, ¿eh? ¿A dónde querían entrar ellos? A su presencia. No, no, lean el ¿Qué? versículo. A ver, lean un poquito. ¿Qué dice ahí? ¿Entrar a dónde? ¿Dónde está? No era entrar a su presencia. Cuando ellos estaban en el desierto, ¿a dónde? Cuando ellos iban a entrar al desierto, ¿a dónde iban a entrar? Lo dije yo, no está escrito. A la tierra A la tierra a prometida. Canaán, Exactamente. ¿Por qué? Porque después de trabajar como esclavos durante muchos años y salir de Egipto, la idea es que ellos entraran a esa tierra prometida y esa tierra se convirtiera en un lugar de descanso, en un lugar de reposo, en un lugar a donde ellos pudiesen volver a reconectarse con el Señor y cumplir con el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Un lugar seguro. Entonces, digamos, estos versículos en parte están en otros capítulos de Hebreos y en parte están en Salmos y en los Hechos también. Están describiendo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no entró al reposo real, ¿no? De Dios, ¿por qué? Porque desobedecieron, porque se encapricharon, porque no quisieron entrar. Entonces ahora viene el versículo 12, que dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿por qué fue que el pueblo de Israel no pudo entrar la primera vez a la tierra prometida? Por la incredulidad, por no creer, por dudar del poder de Dios. Entonces, el autor anima a los hermanos y ¿qué es lo que les dice? Que ustedes no tengan incredulidad en su corazón. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen incredulidad, les va a pasar lo obvio, se van a apartar de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Y si se apartan del Dios vivo, dice el final del versículo 13, su corazón se va a endurecer con el pecado. Para que eso no ocurra, ¿qué es lo que les dice a los hermanos que tienen que hacer? Exhortaos unos a otros. ¿Y qué significa exhortaos unos a otros? La atención. Que se Llamar la animen el atención eh, de cualquier llamarles la manera. atención unos a otros. De cualquier manera. Mm, Hermano, estás pecando. Te vas a ir de la gloria de Dios y Dios no te va a perdonar nunca. ¿Eso es exhortar? No, con amor, no, con amor. Bien. Entonces, les doy la definición de exhortar. Exhortar significa corregir con amor. Durante muchos años en la iglesia cristiana eh, se usaba mucho la palabra exhortar eh, como para corregir, pero siempre se corregía eh, a través del miedo. Si vos no haces tal cosa, Dios no te va a perdonar. Si vos no haces tal cosa, no vas a poder hacer tal otra en la iglesia que vos querés hacer. Y se tergiversó totalmente eh, el significado de la palabra exhortar simplemente porque no se fue a la fuente. Y la fuente era griega. Así que exhortar es corregir con amor. Cuando uno tiene que corregir a alguien, jamás debe hacerlo cuando uno está enojado. Porque si uno lo hace cuando uno mismo está enojado con la situación, lo que va a ocurrir muchas veces es que uno va a pecar y va a lastimar a la otra persona. Cuando yo exhorto, que es corregir con amor, la persona quizás va a sentir el dolor de la equivocación que cometió, pero a su vez va a sentir también el amor que yo le tengo a esa persona y la estima que yo le tengo a esa persona, que me parece mucho más importante hablarle para tratar de corregir la situación que retarla para que esa persona baje la cortina y no quiera saber más nada conmigo. ¿Mm? Entonces, nunca hacer ningún tipo de corrección dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestras familias, nunca enojado, nunca, sino siempre con la paz, con tranquilidad, dando razones, explicando, perdonando y amando mucho. eh, las personas necesitan sentir del amor del Señor y necesitan sentir de nuestro amor también. Bien, y dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ajá, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere?
Cuando dice somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Siempre voy a ser participante de Cristo? Puedo llegar a serlo. En tanto y en cuanto, dice acá, retengamos firme hasta el fin. ¿Se dan cuenta cómo uno tiene que cuidar su vida? Que no es una vez salvo, siempre salvo, sino que hay que cuidar esto que tenemos, esto que somos delante del Señor. Imitando a Cristo. Sí. Y vamos a seguir siendo participantes de Cristo y vamos a estar con Él. Él nos ha llamado sus hermanos, pero tenemos que retener la confianza o la fe que tuvimos en el principio. Y les dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan los corazones, como en la provocación, como ocurrió en el desierto. Versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Sí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Ese él es Dios, ¿no? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, esa generación que no entró a la tierra prometida es la generación que no quiso seguir a Josué y Caleb y que siguió a los otros 10 espías. Entonces, esa generación incrédula no entró. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Es decir, Dios les dijo que ellos jamás iban a entrar en el reposo de Dios o en la tierra prometida por la sencilla razón de su desobediencia. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es decir, no creyeron en Dios, no entraron a la tierra prometida. La clase que viene vamos a entender cuál es el reposo en el que nosotros podemos vivir. Pero eso es parte del capítulo 4. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Vamos a hacer otro parcial, la clase que viene, cortito como el de la otra vez, y voy a incluir temas del parcial anterior. Probablemente sean directamente las preguntas mismas que les tomé la otra vez. No se las voy a tomar todas, sino como yo, el programa me hace también un relevamiento de cuáles fueron las preguntas bien contestadas y no tan bien contestadas. Voy a elegir esas como para poder volver a tomárselas. Muchas gracias. ¿Todos tienen? ¿Todos tienen las preguntas para verlas? No, Sí. Creo que sí. No, ¿Tienen la lo que nota? se nada más? borraron, me parece. No, Floren. Bueno, A mí en bueno, no importa, yo se las puedo en el mandar. mismo momento, una vez que Bien, yo se las mando, Genial, no se preocupen. buenísimo. Yo se los vuelvo a mandar para que tengan las preguntas, no para que lo hagan de vuelta, sino para que tengan Bueno, las preguntas. bueno. Y Ajá. entonces, recuerden, yo después lo anoto para que también lo tengan clarísimo. El próximo lunes, que es lunes 28, tenemos un mini parcial. ¿Estamos? Sí, hermana, ¿Sí? gracias. Sí, estamos. Mi internet está queriendo fallar a esta hora, se está portando mal. Bien. Bueno, Dios les bendiga mucho, que tengan una buena noche de descanso, buena semana laboral. Bendiciones. Nos vemos prontito, el lunes. Dios les bendiga mucho. bendiciones, pastora, Gracias. bendiciones, Flor. Gracias. Saludos al pastor. Estudian mucho. Bendiciones. Bendiciones, Gracias. buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. No Bueno, a corté. todos.